Los penales son una de las situaciones más tensas y emocionantes en el fútbol. Para muchos, el portero holandés Tim Krul era un total desconocido en la élite del fútbol. Pero una decisión del técnico de la selección de Holanda, Louis van Gaal, en el partido de cuartos de final del Mundial Brasil 2014 entre Holanda y Costa Rica, lo haría saltar a la fama. En el último minuto de la prórroga, ya muy cerca de la tanda de penales, Van Gaal decidió retirar a su portero titular, Jasper Cillessen, para dar paso a su portero suplente, Tim Krul. Y esta decisión no le pudo dar un mejor resultado. Vemos cómo primero le dice unas cosas a este pateador costarricense y luego cómo le detiene este penal. Posteriormente le dice una cosa a otro pateador de la selección de Costa Rica e igualmente le detendría de gran forma el penal, erigiéndose así como el héroe en esta tanda de penales, deteniendo estas dos penas máximas, dándole el pase a su selección a las semifinales del torneo. Continuando con jugadores costarricenses, aquí Keylor Navas se comenzaría a decirle una serie de cosas a Kevin Trippier que se disponía a cobrar el penal, y ante esto el árbitro amonestaría a Navas. Luego el balón lo tomaría Alexander Isak para encargarse del penal. Esto le sacaría a Keylor Navas esta sonrisa, pero Isak no se intimidaría, cobraría el penal, marcaría el gol y haría este gesto mandando a callar al guardameta tico. Lo normal cuando se va a cobrar un penal es buscar al menos un instante de concentración antes de ejecutarlo. Ahora caminar junto al portero justo antes de iniciar una tanda de penales precisamente no es lo más recomendable para buscar esa concentración, lo cual le costó muy caro a este jugador, ya que terminó fallando su cobro. Pepe Reina le dice al delantero inglés Jamie Vardy que sabe que lo va a cobrar al centro, y Vardy le hace caso a Reina. El detalle está en que el guardameta español se arrojaría hacia un lado y la pelota ingresaría en la portería. Luego del gol, vemos cómo Vardy le dice una serie de cosas seguramente para nada bonitas a Reina. ¿Cómo no recordar la tanda de penales en la final de la Copa del Mundo Qatar 2022 entre las selecciones de Argentina y Francia? Ya todos sabemos que a Emiliano "El Dibu" Martínez le gusta hacer su particular show en estas situaciones. Comenzaría animando al público en las tribunas y tomando el balón. Y cuando el árbitro se lo fue a pedir, el Dibu lo tiró lejos, por lo que el principal le llamaría la atención. Pero el Dibu lograría el objetivo y Aurelien Tchouaméni mandaría su disparo por un costado de la portería. Vemos ahora cómo el guardameta argentino celebra con este particular baile. Como bien sabemos, tanto Sadio Mané como Mohamed Salah se conocen muy bien, ya que ambos fueron compañeros de equipo en el Liverpool. Y en este encuentro entre las selecciones de Egipto y Senegal, la selección de Senegal tendría un penal a favor, que Sadio Mané sería el encargado de cobrar. Ante esto, Salah, al conocer a Mané, le dice a su portero hacia dónde debe lanzarse. E increíblemente, Mané le dice que efectivamente hacia ese lado es que va a patear el penal, cosa que terminaría haciendo. Pero el portero también hizo lo mismo y atajaría el penal a pesar de ser un remate sumamente potente. Bueno, aquí todo el mundo buscaría desconcentrar al pateador. Primero, el cobrador saliente le diría una serie de cosas al siguiente pateador. Luego, sorpresivamente, ya cuando el pateador había colocado el balón en el punto penal para realizar su ejecución, el guardameta de forma sorpresiva lo patearía lejos, por lo que el árbitro le sacaría la tarjeta amarilla. Pero al final eso no importaría mucho, ya que el guardameta lograría su objetivo y le detendría el penal a este jugador. Nunca había visto que para desconcentrar al cobrador de un penal que lo que haga el portero sea irse lejos de la portería. Ante esto, el árbitro decidiría amonestarlo, pero este recurso le daría resultados al guardameta, ya que el gran futbolista egipcio Mohamed Salah mandaría su ejecución por un costado. Increíblemente, el gran delantero marfileño Didier Drogba es quien coloca el balón en el punto penal. A pesar de no ser él y a pesar de no ser ni siquiera un jugador de su equipo el que va a cobrar la pena máxima. Ante esto, el cobrador rival se enfurece y empieza a forcejear con Drogba por el balón. Pero el objetivo sería logrado. El portero detendría el penal y aquí podemos ver la cara de satisfacción de Drogba. Kepa contra Van Dijk. El guardameta español se coloca descaradamente hacia un lado de la portería, dejando el otro prácticamente sin defender. Pero el disparo de Van Dijk va hacia el palo custodiado por Kepa, pero con el
el detalle de que este sería un remate potente, al ángulo, e imposible de atacar. Al defensor holandés no le gustó para nada ese gesto del guardameta del Chelsea, por lo que se quedó mirando de forma desafiante luego de convertir el penal. Nuevamente tenemos al guardameta holandés Tim Krul luciéndose en una tanda de penales, y primero comienza diciéndole una serie de cosas al pateador para desconcentrarlo, para luego detenerle el penal de gran forma. Posteriormente, en otro penal de la tanda, se vería que en su botella de agua tenía escrita la dirección a la cual los cobradores rivales pateaban los penales, cosa que le sería de mucha utilidad, ya que detendría este otro penal. Vemos cómo este portero comienza a decirle poesía a nada más y a nada menos que a Cristiano Ronaldo. Luego el árbitro le pide que se vaya hacia la portería, y cuando lo hace, comienza a colgarse del travesaño. No cabe duda que el portero estaba buscando cualquier recurso para sacar de concentración al futbolista portugués, y vaya que lo lograría, ya que CR7 mandaría su disparo por un costado de la portería. Normalmente son los porteros los que buscan sacar de concentración a los cobradores de penales, pero en este caso sería Neymar quien haría lo propio, aunque esto no sería suficiente, ya que el cobrador convirtió el penal en gol. Aquí Andrea Pirlo sabía que como el portero se estaba moviendo demasiado, era muy difícil que aguantara en el medio del arco, cosa que aprovecharía el legendario jugador italiano para cobrar este penal a lo Panenka y marcar el gol. Tanda de penales, Hart ante Keita. El guardameta inglés le dice a Keita que lo conoce, pero en tono amistoso, lo cual le saca una sonrisa al pateador. Al final, Hart ganó la batalla y terminó deteniéndole el penal a Keita. Aparentemente, este jugador sabe que Tim Krul es un especialista desconcentrando a los cobradores de penales, y quizás debido a eso le da la espalda. Obviamente ya cuando lo va a cobrar se pone frente a la portería, pero en una posición particularmente muy frontal, contrario a como suelen hacer los futbolistas, que se tiran hacia un costado, pero la posición del cobrador poco importaría, ya que convertiría el gol de esta manera. Aquí el portero brasileño Julio César tiene la osadía de acercársele a Zlatan, diciéndole unas cuantas cosas, seguramente nada agradables, y luego hasta le saca la lengua, todo con el objetivo de desconcentrarlo en el cobro de este penalti. Al final, Zlatan convertiría el gol y le haría pagar esa ofensa a Julio César. Afortunadamente, todo esto ocurrió en buenos términos. El portero argentino Emiliano Dibu Martínez tiene la fama de sacar de concentración a los cobradores de penales del equipo rival, y la mayoría de las veces esto le da buenos resultados. En este partido entre su equipo, el Aston Villa, y el Manchester United, tras pitarse un penalti por una mano en el área a favor del Manchester United, el futbolista portugués Bruno Fernández estaba acomodando el balón, cuando de repente Martínez encaró a Cristiano Ronaldo y le dijo de forma airada lo siguiente: "Patealo vos, que este lo erra". Fernández cobró el penal y lo mandó por encima del travesaño. Posteriormente, el portero lo celebró con un particular baile dirigido hacia la hinchada de los Diablos Rojos. Como sabemos, un jugador cuando va a cobrar un penalti no puede detener su carrera justo al momento de patear el balón, ya que esto se considera antirreglamentario, cosa que parece habérsele olvidado al crack argentino, por lo que el árbitro lo amonestaría. Pero Leo tendría rápidamente revancha y cobraría el penal ahora cruzado y marcaría el tanto. Ahora le toca el turno a otra superestrella del fútbol, y nos referimos al jugador brasileño Neymar. Aquí el guardameta le deja prácticamente todo un palo descubierto. Vemos como Neymar hace su típico repiqueteo, patea el balón, pero su disparo se va por un costado de la portería. Quizás esta táctica del guardameta sacó de concentración lo suficiente al brasileño para que fallara esta pena máxima. Penal a favor de Francia. Zinedine Zidane ante Gianluigi Buffon. Dos de leyendas del fútbol y dos viejos conocidos, excompañeros en la Juventus de Turín. Final del Mundial Alemania 2006 ante la selección de Italia, y Zidane en ese momento de tanta tensión y responsabilidad sacó la varita mágica e hizo esto: Panenka, travesaño, el balón claramente traspasa la línea del arco,
y el árbitro otorga el gol para Francia. Hay que tener mucho coraje y talento para atreverse a hacer algo así en una instancia tan decisiva como en una final de una Copa del Mundo, en donde todos los ojos del planeta están puestos en ese momento. Pero esto no sería suficiente para que Francia se pudiese llevar esta edición en la Copa del Mundo, ya que este partido se iría a la tanda de penales, en la cual el jugador italiano Fabio Grosso sería el encargado de marcar el penal definitivo para que la selección de Italia se coronara campeona del mundo. Este jugador ingresa al terreno de juego de cambio e inmediatamente es el encargado de cobrar este penal, el cual terminaría siendo atajado por el portero rival. Ahora podemos ver esta jugada preparada entre Sergio Ramos y Karim Benzema. Vemos cómo Ramos se dispone a cobrar el penal, pero en lugar de hacerlo de forma directa al arco, lo que hace es pasarle el balón a Benzema, quien en un principio parece haber anotado el gol, pero el árbitro lo terminaría anulando por una clara invasión de área por parte del delantero francés del Real Madrid al momento en que Ramos le pasó la pelota. Para muchos, el portero holandés Tim Krul era un total desconocido en la élite del fútbol, pero una decisión del técnico de la selección de Holanda, Louis van Gaal, en el partido de cuartos de final de Mundial Brasil 2014 entre Holanda y Costa Rica, lo haría saltar a la fama. En el último minuto de la prórroga, ya muy cerca de la tanda de penales, Van Gaal decidió retirar a su portero titular Jasper Cillessen para dar paso a su portero suplente Tim Krul. Y esta decisión no le pudo dar un mejor resultado. Krul se erigiría como héroe en esta tanda de penales, deteniendo 2 de las penas máximas, dándole así el pase a su selección a las semifinales del torneo. Vemos ahora cómo este futbolista falla el cobro de este penal y cómo en el rebote dado por el portero, este defensor le comete otro penal al jugador que había fallado el anterior cobro, por lo que el mismo jugador tendría revancha para resarcirse del penal que acababa de fallar. Pero lamentablemente para este futbolista, nuevamente el guardameta le volvería a detener el penal. Sin duda, este no era su mejor día. Este fallo es increíble y era la última posibilidad que tenía el Atlético de Madrid para no caer eliminado en la fase grupos de la UEFA Champions League del año 2022. El jugador belga Yannick Ferreira Carrasco era el encargado de cobrar esta pena máxima, cual es detenida por el guardameta. Luego, en el rebote, un jugador del Atlético de Madrid contrarremata de cabeza y estrella el balón en el travesaño. Y en el posterior rebote, otro jugador remata y el balón que iba con dirección al arco es desviado increíblemente por el mismo Ferreira Carrasco. Mira cómo David Beckham, siendo uno de los pateadores de balón más excelsos de la historia del fútbol, cobra tan mal este penalti en una tanda de penaltis entre las selecciones de Inglaterra y Portugal, enviando el balón muy por encima de la portería. Y como siempre, el césped es quien tiene la culpa. Luego, para que las cosas se pongan más serias, el guardameta portugués Ricardo detendría otro penal sin los guantes que normalmente usan los porteros. Y es que Ricardo estaba tan agrandado y tenía tanta confianza que sería él quien cobraría el penal definitivo para darle la victoria a Portugal. El portero corrió con mucha suerte en este penal, y es que el balón, a pesar de habérsele escurrido por debajo de su cuerpo, pegaría en el palo, se pasearía sobre la línea y finalmente el guardameta evitaría que ingresara en la portería, tomándolo con ambas manos. ¿Recuerdas cuando Rusia eliminó a España en el Mundial disputado en su territorio en el año 2018? Este último penal, el portero ruso logra desviarlo con uno de sus pies. Esta es una expulsión muy recordada. Penal para el Real Madrid en el último segundo del partido de la Liga de Campeones del año 2018 en su fase de cuartos de final. Esta decisión desató la furia del legendario portero italiano Gianluigi Buffon, quien, tras reclamarle airadamente al árbitro, fue expulsado del encuentro. El portero suplente tuvo que ingresar al campo con la responsabilidad de intentar detenerle un penal a nada más y a nada menos que a Cristiano Ronaldo, cosa que no pudo hacer, lo que le dio el pase al Real Madrid a las semifinales de este torneo. Vámonos ahora con Neymar.
vemos cómo el portero le hace repetidamente la señal de que se va a lanzar hacia un costado, pero Neymar cobra con mucha tranquilidad el penal hacia ese costado. Luego, en este mismo partido, habría otro penal que Neymar se encargaría de cobrar. Primero, Neymar le dice al portero que a dónde quiere que le tire el balón, a lo que el portero le responde con una sonrisa. Y Neymar también hace lo mismo, pero en lugar de cobrar el penal de forma directa, lo que hizo fue pasarle el balón al delantero argentino Mauro Icardi, quien controló y definió arriba, batiendo así al guardameta, quien seguramente lo último que se esperaría era que Neymar no cobrara el penal de forma directa. ¿Cómo olvidar las disputas que tuvieron Edinson Cavani y Neymar por el cobro de las faltas y de los penales en el PSG cuando Neymar estaba recién llegado al club francés? Y en muchas ocasiones, cuando dos futbolistas se pelean por cobrar un penal, el jugador que lo cobra termina fallándolo por la presión extra creciente, tal como le ocurrió al delantero uruguayo en esta situación. Como bien sabemos, tanto Sadio Mané como Mohamed Salah se conocen muy bien, ya que ambos fueron compañeros de equipo en el Liverpool, por lo que en este encuentro entre las selecciones de Egipto y Senegal, la selección de Senegal tendría un penal a favor, que Sadio Mané sería el encargado de cobrar. Ante esto, Salah, al conocer a Mané, le dice a su portero hacia dónde debe lanzarse, e increíblemente Mané le dice que efectivamente hacia ese lado es que va a patear el penal, cosa que terminaría haciendo, pero el portero también hizo lo mismo y atajaría el penal a pesar de ser un remate sumamente potente. En esta tanda de penales, Manuel Neuer sería el héroe. Primero, le detiene un penal a nada más y a nada menos que a Cristiano Ronaldo. Luego, como si ya esto hubiese sido poco, le detendría un penal a la superestrella brasileña Kaká. Y para colocarle la cereza al pastel, Sergio Ramos sería el protagonista del fallo de este muy recordado penal, ya que como vemos, el cobro se fue muy por encima del travesaño. La responsabilidad para darle la victoria al Bayern de Múnich recaería en el futbolista alemán Bastian Schweinsteiger, quien cobraría de forma exitosa su penal. Y es que no muchos porteros se pueden dar el lujo de decir que le detuvieron un penal a Cristiano Ronaldo y a Kaká, que hicieron fallar otro a Sergio Ramos, todos leyendas de este deporte. José Lu, al ver que el guardameta alemán del FC Barcelona, Marc-André ter Stegen, se mueve de un lado a otro de la portería para intentar sacarlo de concentración en el cobro de este penal, tomó una decisión bastante lógica y cobraría el penal al centro del arco, dejando sin posibilidad alguna a ter Stegen de poder detenerlo. ¿Cómo no recordar uno de los tantos shows de Luis Suárez? Hablamos específicamente de aquella mano sobre la línea en el último segundo en los cuartos de final de la Copa del Mundo Sudáfrica 2010 ante la selección de Ghana, evitando de momento que Ghana pudiese ser la primera selección africana en acceder a unas semifinales de una Copa del Mundo. Evidentemente, Luis Suárez sería expulsado del encuentro y el árbitro pitaría penal a favor de Ghana. La responsabilidad recaería sobre el delantero ganés Asamoah Gyan, quien mandaría el balón por encima del travesaño, y con ese fallo el partido se decidiría en tanda de penales. Llegada la tanda de penales, el penalti decisivo quedaría en los pies de Sebastián el Loco Abreu, quien haría honor a su apodo y cobraría este penal sumamente importante, a lo Panenka. Y es que muy pocos se atreverían a cometer semejante locura, y por cosas como esta es que a este futbolista uruguayo lo llaman el Loco. Final de la Champions League del año 2008 entre el Manchester United y el Chelsea. Y uno de los penaltis de esta tanda correspondería cobrarlo a Cristiano Ronaldo, quien normalmente suele ser un cobrador muy seguro, pero esta vez su penal es detenido por Peter Cech. Llega el turno del defensor inglés del Chelsea, John Terry, quien al momento de ejecutarlo se resbala y eso hace que el balón pegue en el palo. Posteriormente le tocaría al delantero del Chelsea, Nicolás Anelka, y el portero holandés del Manchester United, Edwin van der Sar, le taparía la ejecución, coronándose así el Manchester United como campeón en esta edición de la UEFA Champions League.
Este penal era decisivo para darle el boleto a la selección de Egipto a la Copa del Mundo Rusia 2018. Sin duda, el encargado sería el gran futbolista egipcio Mohamed Salah, quien cobraría este penal de forma potente y cruzada para darle así el pase a su selección a la Copa del Mundo, lo que desató la algarabía del público presente en el estadio. Tal como le pasó a Edinson Cavani con Neymar, en muchas ocasiones que dos compañeros de equipo se pelean por patear un penal, quien lo termina pateando lo falla, pues esto sería exactamente lo que le ocurriría en el cobro de este penal. Hubo un momento en la carrera futbolística del holandés Arjen Robben en el cual era muy criticado por perder todas las finales en las que jugaba su equipo. Aquí, en un momento decisivo de la final de la UEFA Champions League del año 2012 entre su equipo, el Bayern de Múnich, y el club inglés Chelsea, vemos cómo el portero checo Peter Cech le detiene el cobro de esta pena máxima. Ahora bien, el mismo Peter Cech se convertiría en héroe atajándole este penal al futbolista alemán Bastian Schweinsteiger en la posterior tanda de penales, pero la responsabilidad del penal decisivo para el Chelsea recaería en los pies del gran delantero marfileño Didier Drogba, quien engaña a Manuel Neuer, lo que terminó consagrando al Chelsea como campeón de la UEFA Champions League del año 2012. Karim Benzema fallando el cobro de este penal. Luego tendría un penal decisivo en aquella histórica remontada del Real Madrid ante el Manchester City en las semifinales de la UEFA Champions League del año 2022. Muchos pensaban que Benzema podía estar algo presionado por haber fallado el penal que te mostramos en un partido anterior, pero nada más lejos de la realidad. Ante la sorpresa de todos, el delantero francés del Real Madrid cobraría el penal a lo Panenka y marcaría este gol que quedaría para la posteridad. Una cosa que se hizo viral de Cristiano Ronaldo en su momento es lo que quedó captado en el cobro de este penal, y es que Cristiano Ronaldo pisa con tanta fuerza el césped cercano al punto penal que hace que el balón se eleve ligeramente, lo que le permite imprimirle una mayor potencia en el cobro de sus penales. Este jugador tiene el atrevimiento de cobrar este penal sin ver hacia la portería. Muy bonito el gesto técnico, pero el guardameta estuvo cerca de detener el disparo. Estas son algunas palabras del legendario jugador italiano Andrea Pirlo sobre su cobro de penal ante el guardameta inglés Joe Hart en una tanda de penales. El portero se veía muy confiado, incluso por su comportamiento en el campo durante la tanda de penales. En conclusión, se tiene que lanzar, y eso fue lo que pude hacer mejor en ese momento. Ahora toca ver el resultado de esta obra de arte del italiano. ¡Qué Panenka más hermoso! Como todos sabemos, los porteros suelen utilizar unos guantes para realizar su trabajo, pero en esta tanda de penales, el guardameta portugués Ricardo pasaría de eso y atajaría este penal. En varios portales de noticias se dio a conocer que el portero polaco Wojciech Szczesny apostó con Leo Messi 100 euros si el árbitro no pitaba penalti en esta acción de este partido de la fase de grupos de la Copa del Mundo Qatar 2022 entre las selecciones de Argentina y Polonia. Vemos cómo el árbitro sanciona el penal a instancias del VAR, aunque no sé por qué razón estará más preocupado Szczesny, si por tener 100 euros menos en su cuenta bancaria o por tener que intentar detenerle el penal a Leo Messi, cosa que como puedes ver terminaría consiguiendo. Igualmente Szczesny también declaró que no le pagaría los 100 euros a Messi, porque el argentino tenía mucho dinero y no los necesitaba. Szczesny no pudo salir mejor, no pagó su apuesta y le detuvo el penal al supercrack argentino. Es muy difícil ganar una tanda de penales si superestrellas del fútbol como Cristiano Ronaldo, Kaká y Sergio Ramos fallan sus penales, y es que muy pocos porteros se pueden dar el lujo de decir que estando él en la portería, todas estas leyendas fallaron sus respectivos penales. Recordemos que el penal que falló Sergio Ramos se hizo viral en las redes sociales y la gente se cansó de hacer memes sobre él, por lo lejos que mandó la pelota por encima del travesaño. Por otro lado, por supuesto que la cara de José Mourinho en el banquillo es de no creer lo que está viendo. Si todos estos cracks no pueden meter su penal, es imposible que puedan ganar esta tanda.
Varios jugadores calientan fuera de la cancha y hay un remate que va hacia donde ellos se encuentran. Y uno de los jugadores, de forma bastante inocente, toca el balón con sus pies antes que abandonase la cancha por completo. El VAR avisaría de esto al árbitro, quien revisaría la jugada en el monitor, otorgaría la pena máxima y amonestaría al jugador que no permitió que el balón saliese. Finalmente se cobraría el penal y se anotaría el gol. Este portero le pasa el balón a un compañero, quien inexplicablemente lo toma con la mano para hacer él el saque. El árbitro se percataría inmediatamente de la situación y marcaría la pena máxima. Vemos cómo varios jugadores le reclaman la decisión al árbitro y hasta desde el banco de suplentes también le reclaman, por lo que el principal decide expulsar al entrenador del equipo. Finalmente, este futbolista cobraría el penal y marcaría el gol. Este portero en esta tanda de penales utiliza la táctica de hablarle a los jugadores antes de que cobren sus respectivos penales. Aquí vemos que se para justo sobre la línea del área chica y le dice una serie de cosas a su rival mientras este coloca el balón sobre el punto penal. Y este es el resultado. Luego, en otro penal de la tanda, igualmente le dice varias cosas al cobrador y de la misma forma le termina deteniendo el penal. Ahora bien, en este tercer penal, el cobrador quiso sorprenderlo, picándole el balón, pero al final aguantaría y podría tapar la pelota con uno de sus pies. Pasamos al cuarto penal y el portero continúa con su misma estrategia. Esta vez no pararía el cobro del penal, pero sí el cobrador estrellaría su disparo en el poste. Este partido entre las selecciones de Argentina y Países Bajos en los cuartos de final de la Copa del Mundo Qatar 2022 es recordado por el nivel de emoción que generó. Vemos que hay un penal a favor de la selección de Argentina. El guardameta holandés se pone enfrente de Messi para intentarlo sacar de concentración. Ahora podemos ver a Antonella, la esposa de Messi, rezando para que su esposo pueda marcar la pena máxima. Messi no decepcionaría, cobraría el penal con una tranquilidad pasmosa y marcaría el gol. Los juegos mentales en los penales muchas veces funcionan. Aquí tenemos a David De Gea viendo en un papel hacia qué lado debe lanzarse según cada pateador rival. Ahora bien, este jugador del Manchester United le entregaría la pelota al siguiente cobrador, no sin antes darle un beso. Es decir, son muchas cosas juntas. Ver al portero que supuestamente sabe hacia dónde puedes patear el penal, que un rival sea el que te entregue el balón, dándole un beso. Todo esto posiblemente le haya jugado una mala pasada al cobrador, ya que su remate se iría muy por encima del travesaño. Aquí tenemos a Mbappé indicándole a Alphonse Areola hacia qué lado debe lanzarse. El portero le hizo caso y pudo detener el penal. Esta acción se da en los últimos minutos de este partido. Vemos esta clara mano dentro del área que el árbitro no pita inicialmente, por lo que es llamado por el VAR para que vaya a chequearla en el monitor. El árbitro, al ver la jugada, sanciona el penal. Ahora bien, el director técnico del equipo que le corresponde cobrar el penal da ingreso a este jugador solo para que vaya a cobrarlo. Esto de por sí parece una gran responsabilidad, es decir, tener que entrar todavía frío para una situación tan delicada como cobrar un penal en los últimos minutos del encuentro, pues esta decisión técnica la pagaría muy caro este equipo, ya que el portero terminaría deteniendo el cobro de esta pena máxima. Este jugador cobra el penal, pero se resbala un poco, lo que provoca que toque el balón con ambos pies, pero de igual manera el balón termina dentro del arco. El cobrador intenta disimular el momento, pero el árbitro consultaría con el VAR y anularía el gol. Bueno, parece ser que Leo Messi tiene mucha confianza en Luis Suárez en el cobro de este penal, ya que vemos que mientras el delantero uruguayo lo cobra, Messi se está atando las trenzas de sus zapatos.